los 4 casos. Cuando es abierta para arriba, aquí tenemos el vértice HK. El foco, fíjense que aquí lo que faltaría como trazar el eje de simetría como para ubicarnos más, ¿no? Si trazamos aquí el eje de simetría, tanto el foco como el vértice tienen la misma axisa. Y el foco está trasladado más P hacia arriba. Aquí está K, entonces le sumo acá, le sumo P y obtengo el foco. La directriz se halla restando el valor de K menos P, que son valores conocidos. Aquí tenemos la parábola ahora abierta hacia abajo, tenemos el vértice, el foco ahora está para abajo, porque va a estar sobre el mismo eje de simetría, pero en la parte de abajo. La axisa sigue siendo la misma, H, pero la ordenada del foco, ahora ya no le sumo porque no la voy a subir, sino que le resto el valor de P para encontrarlo porque va a estar hacia abajo. Y la directriz sí va a quedar por encima, entonces le sumo la P. Y estas son las ecuaciones de cada una de las parábolas que están ahí representadas. Y en este caso, estamos viendo las parábolas que están abiertas a la derecha o abiertas a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que en este caso el eje de simetría es paralelo al eje X. No está dibujado, pero el eje de simetría debe pasar por el vértice y por el foco. ¿Quién es el que es igual aquí? La ordenada, la K. Fíjense que aquí está K en el foco, igual al vértice K. Pero la que va a estar corrida es la H. Si el vértice tiene HK, entonces el foco va a quedar corrido a la derecha si está abierta a la derecha la parábola. Por eso que le suman P. Se cortó el audio. ¿Se cortó el audio? ¿Aló? ¿Se cortó el audio? ¿Aló? No, profe, adelante, se oye. No, profe. Ah, ok. Bueno, si tienen que conversar otra cosa, trancan el micrófono. Ya me perdí. Ajá, voy por aquí. La directriz va a ser, en este caso, paralela a Y, porque el eje de simetría y la directriz son siempre perpendiculares. Si no lo había dicho, se me había olvidado. El eje de simetría de la parábola y la directriz siempre son perpendiculares. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo sé yo la distancia a la que voy a dibujar la directriz? Recuerden que la distancia va a ser la misma distancia del vértice al foco. La distancia de la directriz al vértice es la misma distancia del vértice al foco. Y como la directriz, como la parábola está abierta a la derecha, la directriz va a quedar a la izquierda. Quiere decir que esta directriz yo le voy a restar P. Y aquí me va a quedar una recta con respecto a X, ¿no? O sea, una recta paralela a Y que me lo va a decir que X es igual a un número. Si yo hago esta recta, pues son dos valores conocidos, se supone que son dos valores conocidos, me va a quedar X igual a un número. Y ese X igual a un número es esta línea segmentada aquí, que es la directriz. ¿Qué pasa si es abierta a la izquierda? Entonces la directriz va a quedar a la derecha. Igualmente, la ordenada sigue siendo la misma porque el eje de simetría pasa por aquí. El vértice y el foco tienen la misma ordenada. Lo que va a variar es la axisa. Si aquí está el vértice H, entonces ahora el foco está corrido a la izquierda. Entonces le restamos P. Y en la parte de abajo que aparecen las respectivas, ¿cómo se llama? Ecuaciones. Fíjense que aquí es con respecto a X igual, porque ahora la parábola tiene un eje de simetría paralelo a X. Mientras que cuando el eje de simetría de la parábola es paralelo a Y, entonces la ecuación es Y igual. ¿Se están dando cuenta? Escucha la forma general de la parábola. Por supuesto va a haber dos versiones, ¿no? Cuando la parábola
tiene su eje de simetría en el eje X o su eje de simetría en el eje Y. Paralelo al, perdón, cuando tiene su eje de simetría paralelo al eje X o cuando tiene su eje de simetría paralelo al eje Y. Eso era parte de lo que les dije hace rato, que no escucharon, pero lo van a ver en clase, en el video grabado. Y bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Conversión de la ecuación de una parábola de la forma general a la forma estándar. Bueno, vamos a analizar este último ejercicio. Fíjense una cosa. Al ver la forma general, se puede estimar si el eje de simetría, si tiene eje de simetría paralelo al eje Y o si tiene eje de simetría paralelo al eje X. ¿Por qué? Porque cada una de esas ecuaciones tiene una forma. Estos son los 4 casos. Aquí, por ejemplo, cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, la ecuación comienza con Y igual a algo, ¿no? Igual ocurre acá. Porque ambos ejes de simetría, el eje de simetría recuerden que es el que pasa por el vértice y el foco, que no está dibujado acá, pero lo podemos imaginar. Entonces decimos que aquí la ecuación estándar comienza con Y igual a algo. ¿Quién va a quedar elevado al cuadrado? El que va a quedar al cuadrado es la variable X. ¿Por qué? Porque cuando desarrollemos este binomio, o este, que es el mismo, la que va a quedar al cuadrado es la X. Entonces, si nos vamos a la forma general, cuando X está elevado al cuadrado en la forma general, quiere decir que la parábola puede ser abierta para arriba o abierta para abajo. Y podemos asegurar que el eje de simetría es paralelo a Y. Caso contrario, si estamos en presencia de una forma general de la parábola, pero con la Y al cuadrado, porque no pueden estar las dos al cuadrado, solamente una de ellas, o es la X o es la Y. Si estamos en presencia de una forma general de la parábola con Y al cuadrado, vamos a analizar esta parte de acá, quiere decir que esa ecuación, esa forma general o esa ecuación general es una ecuación de una parábola que tiene su eje de simetría paralelo a X. ¿Okay? Este es X y por aquí pasa el eje de simetría, que puede ser abierta para la derecha o abierta para la izquierda. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si tiene su eje de simetría paralelo al eje X, entonces la ecuación comienza así, X igual a esto, donde la que va a estar al cuadrado va a ser Y cuando desarrollemos este binomio, que es lo mismo que está acá, solo que varía en signo. Cuando está abierta a la derecha, esta expresión es positiva, y cuando está abierta a la izquierda, esta expresión es negativa, que es la única variación que tiene allí. Entonces, si nos muestran una forma general, como en este caso, donde la que está debajo del cuadrado es X, ¿qué podemos concluir? Nada concluye. Que si está elevada al cuadrado a la X, entonces vamos a estar en presencia de uno de estos dos casos. ¿Por qué? Porque si está al cuadrado la X, es porque el eje de simetría es paralelo al eje Y. Correcto. Vamos a analizar este ejercicio. Como Y no está elevada al cuadrado en esta ecuación, sabemos que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que resolver esta ecuación para Y, lo que pondrá la ecuación en forma estándar. Claro, como ya sabemos que que el eje de simetría es paralelo al eje Y, entonces la ecuación estándar o la forma estándar va a comenzar con Y igual a algo. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es despejar Y. Entonces, fíjense, si vamos a despejar Y, pasamos este 12 para allá y parece que hay un error de signo, porque debería quedar negativo, ¿cierto? No, lo que pasa es que si lo paso para allá queda negativo. Sí, bueno, entonces lo que hacen es que pasan este menos 8y para el segundo miembro, como usted dice, profesor, y queda positivo, así sí. Y todo lo demás queda igual, con los signos iguales. Tiene razón. Entonces, pasamos este menos 8y para acá
Y después volteamos, hacemos el espejo, ¿no? Volteamos toda la ecuación y nos queda 8y igual a x cuadrado menos 4x más 12. Y ahora, como esto es un trinomio, lo que hacemos es que tratamos de factorizarlo si se puede. Pero si no se puede, entonces tenemos que completar este cuadrado. Vamos a ver qué nos dice. Para ello sume primero 8y a ambos lados de la ecuación. Bueno, ya esto aquí para despejar 8y. El siguiente paso es completar el cuadrado del lado derecho. Empiezo por agrupar los dos primeros términos del lado derecho utilizando paréntesis. Fíjense, aquí agrupamos estos dos. Y a continuación determinen la constante que, sumada dentro del paréntesis, hace que la cantidad dentro del paréntesis sea un trinomio cuadrado perfecto. O sea, hay que completar un cuadrado acá. Hay que completar el cuadrado. O sea, hay que buscar cuál es la cantidad que sumado con x cuadrado menos 4x da un trinomio cuadrado perfecto. Para ello se toma, aquí le dan una formulita, para ello se toma la mitad del coeficiente de x. Es decir, este coeficiente lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque tendría que ser el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Entonces, si yo divido este coeficiente entre 2 y lo elevo al cuadrado, me debe dar esa cantidad que necesito sumar aquí dentro del paréntesis para que se convierta en trinomio cuadrado. Si lo dije muy rápido, me detienen. Pero si yo lo sumo dentro del paréntesis, tengo que restarlo fuera para equilibrar, para mantener la igualdad. Entonces, eso es lo que hacen acá. Lo suman dentro del paréntesis y lo restan aquí afuera. Lo que pasa es que Pues sí, un poquito directo. Ni tanto, porque aquí hayan el número que necesitan sumar dentro del paréntesis. Y esto es como una formulita aquí. Pero una formulita que nace del conocimiento que se tiene del binomio cuadrado, ¿no? Que es que el segundo término debe ser el doble producto del primero por el segundo. Entonces, dividen entre 2 y eso debe dar al cuadrado el término que necesitamos. Entonces, al sumarlo adentro, lo sumamos fuera para mantener la igualdad. Y como ya sabemos que esto del paréntesis va a dar un binomio cuadrado donde los términos del binomio son x y menos 2, porque aquí está un menos, que es el único número que le va al cuadrado a 4. Y afuera, podemos hacer esta resta porque es una resta con lo que conocemos los números. Entonces nos queda esta expresión. Pero todavía no tenemos despejado y, simplemente dividimos todo por y y nos queda esto. Y así estamos obteniendo la ecuación estándar de esa forma general que nos presentaron al principio. Y no solo eso, sino que podemos saber también cuál es el vértice. Porque recuerden que esta forma estándar es esta de acá. Fíjense una cosa. Ahí se me fue. Ya me está mostrando el resultado. Aquí estamos en presencia de uno de estos dos casos. ¿Cómo sé yo cuál de los dos casos es? Porque este valor que está multiplicando a este binomio cuadrado es positivo. Mientras que cuando en este caso está abierto para arriba. Si fuese negativo, estuviese abierto para abajo. Allá me dio menos un octavo positivo, ¿no? Entonces estamos en presencia de este caso. ¿Y quién es este valor que está aquí restándose con X? La abscisa del vértice. ¿Y quién es este K? La ordenada del vértice, porque el vértice es HK. O sea que con la ecuación estándar ya yo puedo saber cuál es el vértice. Y no solamente eso, sino que también puedo obtener el valor de P. Porque resulta que lo que está debajo de esta fracción es 4P. Y yo puedo hacer un despeje sencillito diciendo que 4P es igual a 8, en el caso que estamos tratando. Vamos a ir para acá. Aquí hacen énfasis lo que ya dije, ¿verdad? Que ya con esto ya sabemos quién es H y quién es K, porque H es el que está restándose con X y K es el que está afuera como término independiente. ¿Y por qué saben que P es 2? ¿De dónde sacan este P2? Bueno, porque en la ecuación comparando, la parte de abajo es 4P. Y si yo digo que 4P es 8, al despejar P me da que P es 2.
Entonces, por eso que aquí dicen que P vale 2. La parábola se abre con vértice 2, 1, foco 2, 3 y directriz y igual a menos 1. ¿De dónde sacan todo eso? Bueno, el vértice ya sabemos que es HK, que es 2, 1. El foco va a tener, como es paralelo al eje Y, y entonces el eje de simetría es paralelo al eje Y, va a tener la misma axisa, esta de acá. Pero el foco va a estar corrido hacia arriba, porque abre hacia arriba. ¿Cuánto va a estar corrido? Hay que sumarle a la ordenada, hay que sumarle P. Si yo a la ordenada del vértice 1 le sumo P, que es 2, me da 3. Solo que aquí sí lo hacen directo. Y la directriz va a ser perpendicular al eje de simetría, ¿no? Entonces va a ser paralela a X. La directriz va a ser perpendicular. ¿Y cómo sé yo dónde está ubicada la directriz? Nos regresamos al caso. Vamos a mostrarles aquí. Nos regresamos a este caso. Entonces la directriz es K menos P. Porque la directriz, como está del lado fuera de la parábola, en este caso está hacia abajo, entonces hay que restarle P. Porque recuerden que del foco al vértice hay la misma distancia que del vértice a la directriz. Hablando de la distancia una línea perpendicular a la directriz, ¿no? Entonces aquí, como la directriz está más abajo, le restamos P. Mientras que aquí le sumamos, en el otro caso. Por eso que dicen que Y es igual a menos 1. Creo que es menos 1. Ajá. ¿Por qué Y dio igual a menos 1? Bueno, porque K es 1 y P es 2. Restamos 1 menos 2, me da menos 1. Y con estos datos, con todos estos datos, podemos hacer la gráfica de nuestra parábola. Conociendo la ecuación general. Conocemos el foco, conocemos el vértice, conocemos la directriz, dónde está ubicada la directriz, que pasa por aquí, por Y igual a menos 1. Y lo que nos faltaría como para ponerlo más bonito es el eje de simetría, para resaltar el eje de simetría. Aplicación que me pareció muy interesante, que podría ser hasta un pequeño proyecto. Antes de buscar la aplicación, les voy a mostrar la imagen de GeoGebra, que también ayuda con la comprensión de las secciones cónicas. Programas que hacen en GeoGebra, ¿la están viendo? Y Sí, profe, sí. es otra simulación de las secciones cónicas. Aquí nos dan 4 opciones: muestra la parábola, muestra la circunferencia, muestra la elipse y muestra la hipérbola. Voy a seleccionar solo la parábola. Recuerden que la parábola solamente se hace con una hoja del cono. Y aquí podemos jugar con el tamaño del diámetro de la hoja, moviendo este punto. Podemos jugar con el plano, donde va a cortar para crear la parábola. Y podemos cerrar también la circunferencia, ¿no? También bueno, este mismo punto, perdón, ya va, lo que quería mostrar era esto, que lo podemos ver en 3D. Ahí podemos ver en naranja la parábola que se forma con este plano que está cortando la hoja de el cono. ¿Ven la naranja? Esta que está acá. Estoy hablando sola. Sí, profe. Sí se ve. Ok, entonces lo azul es el plano que es paralelo, voy a ponerlo así para que se vea mejor. Esta línea segmentada aquí es la recta que está originando a esta hoja del cono. Y este plano como es paralelo a esa línea, entonces al cortar a esa hoja del cono forma la parábola.
Voy a colocar aquí la hipérbola para que se vea la otra parte del cono, la otra hoja. Y fíjense cómo al ver de frente este plano, estoy hablando del plano que está representado por esta línea azul a la izquierda. Fíjense cómo es paralelo a la línea generatriz, que es la recta que generó a revolucionar sobre un eje Y el cono. Como es paralela, nunca va a cortar la hoja de arriba. ¿Están viendo? Solamente corta una hoja. Por lo tanto, solamente hace la parábola. Voy a colocar aquí la hipérbola. Ahora vamos a ver la circunferencia. El plano de la circunferencia. Nuevamente, solamente el plano, cuando es perpendicular al eje de simetría, el eje que es el eje Y, solamente forma una circunferencia sobre la hoja del cono. Ahí se puede ver la circunferencia completica, pero estamos viendo desde arriba. Y ahora estamos viendo desde abajo. Y también podemos ver la elipse. Nuevamente la elipse. Si la vemos de arriba, no se va a ver la circunferencia. Pero aquí tenemos que recordar que esto está inclinado. Vamos a ver. Se ve como una circunferencia, pero es como está viéndose desde arriba. ¿Okay? Pero fíjense que de lado se ve que el plano está inclinado y no va a formar la circunferencia. Es una elipse. ¿No? Ajá, una elipse. Y bueno, la hipérbola ya la vieron hace rato. Para que se forme la hipérbola necesitamos dos hojas del cono. Oye, se ve por la elíptica. Y aquí se ve la elipse. Aquí está. Esta curva y esta curva de abajo. Interesante es que el programa me permite ver la hoja que está cortando al cono y que me forma esas cónicas. Por eso se llaman cónicas. Porque son secciones del cono. Para los que llegaron tarde, el cono es todo esto. El cono no es solo una parte. Una parte es una hoja. El cono está formado por dos hojas. ¿Ok? Lo podemos ver desde arriba, desde abajo. Y bueno, yo pienso que darle la oportunidad a estos muchachos de ver cosas así les ayuda con la comprensión de estas secciones en particular. ¿Qué tal? Muy bueno me parece el simulador ese. Sí, Muy interesante. se ve eso. En esta página, bueno, hace nuevamente repaso de lo que es los elementos de la parábola, el foco, la directriz, el eje de simetría, etcétera. Pero lo que me llamó la atención de este material es la aplicación de la parábola. No solamente de la parábola, sino que de la elipse y de la hipérbola también. En la aplicación, primero hablan de una propiedad óptica de la parábola, es decir, explican una propiedad. No se ve. No se Ahora ve. sí. Explican una propiedad Ahora sí, está de contigo. óptica, y luego se van a la aplicación. Aquí lo que pasa es que el problema de esta imagen es que se ve muy chiquitica. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Ok, ahí más o menos se agrandó un poquito. Aquí tienen una parábola y un punto P. Este punto P está aquí. ¿Se ve la pantalla? Traza una tangente en ese punto P, o sea que solamente toca la parábola en ese punto. Están explicando una propiedad óptica, es decir, cómo se comporta un rayo de luz sobre esa parábola.
pero primero menciona aquí la tangente, que en el punto P. Luego hablan de que tracemos la recta que une a P con el foco. Aquí tienen, este es el foco, aquí tenemos una línea que une a P con el foco. La recta GP, esta que está acá, que es paralela al eje de simetría. Y luego tenemos la tangente P forma ángulos iguales con FP y con GP. O sea, lo que están diciendo acá, que si yo tengo una línea que va a atravesar a este punto cualquiera, P, esa línea va a formar con la tangente en ese punto un ángulo, que lo llamaron alfa. Luego, si yo trazo una línea que une a ese punto cualquiera P con el foco, esta línea de FP va a formar un ángulo con la tangente llamado beta. Y que además esos ángulos son iguales. Giremos ahora la parábola en torno a su eje de simetría. Aquí se necesita un poquito de imaginación, ¿no? De abstracción. Giremos ahora la parábola en torno a su eje de simetría. De esta manera obtenemos una superficie llamada paraboloide. Los paraboloides son como, ustedes han visto la parte de atrás de las computadoras viejas o de las Apple viejas, que son, seguimos. Que un paraboloide es, vamos a ponérselo más fácil. Ustedes han visto los faros de los carros, pero separados del carro. Los faros que tienen como una cosa curva en la parte de atrás. ¿No? Sí, claro, el carro. Sí, pero no, o sea, imagínense el faro fuera, como una pieza. Los faros en la parte de atrás tienen una cosa curva. Los cruces, profe. Imagínense una parábola. Exacto, y la giran. Una parábola, la línea de la parábola, y la giran sobre un mismo eje. ¿Qué va a formar? Va a formar como una cúpula, pero alargadita, ¿no? O sea, no tan redonda, sino como alargada. Es un paraboloide. Es una superficie que se forma cuando se da revolución a una parábola sobre un eje de simetría. En este caso, sobre su eje de simetría. O sea, esta línea curva, esta parábola, imagínense que está girando sobre ese eje X, que está girando. ¿Qué va a formar? Va a formar una superficie curva. Y eso es lo que se conoce como paraboloide. Ahorita voy a ver si más adelante está la imagen. Entonces dicen, ¿qué ocurre allí? Si un rayo paralelo al eje choca contra su superficie, debido a la propiedad de la tangente, a eso de que los ángulos que se forman son iguales, este se refleja hacia el foco. E inversamente, si un rayo que emana del foco choca contra su superficie, se refleja en la dirección paralela al eje de simetría. Yo sé que ahorita ya están asustados ya, pero van a ver la imagen y se les va a ser más fácil. Profe, eso es como una luz con un espejo que siempre da otra dirección. No, porque el espejo es plano. El paraboloide es esta figura que está detrás de este faro. ¿Ok? Es esta figura, esa superficie curva que está allí, que es como una especie de cúpula, pero no es tan redondita, sino como puntiaguda. ¿Ok? Esta parte de atrás, eso es el paraboloide, es una superficie paraboloide. Entonces, como es una superficie paraboloide, o sea, se crea con una parábola en revolución, ¿qué pasa? Esto tiene una propiedad óptica, que es si yo hago que un rayo de luz incida sobre esa superficie, directamente ese rayo se refleja hacia el foco y viceversa. Esto se va a hacer inverso el proceso, ¿no? Si yo emano un rayo del foco hacia la superficie, entonces viaja en forma paralela al eje de simetría.
que es lo que están viendo aquí. O sea que estos focos o estos faros lo usan es en este sentido. O sea que los rayos de luz, para que se puedan, ¿cómo se dice?, expandir o extender, o se amplía el rango de luminosidad del foco, usan superficies paraboloides, por la propiedad que vimos anteriormente, que es esta. Ahí se fue. O sea, esto sería el rayo de incidencia que se refleja aquí al foco y emana el rayo paralelo al eje simétrico. O viceversa, del foco incide en la superficie y sale el rayo de incidencia paralelo al foco. O sea que se dirigen, los rayos de luz se dirigen al mismo lugar porque salen todos en líneas paralelas. Por eso que los faros tienen esta forma en la parte de atrás, una forma paraboloide. Cuando una antena apunta a una fuente de señales, por ejemplo, un satélite, todas las señales que chocan contra el paraboloide rebotan y se concentran en el foco. Por eso que hacen esta aplicación de hacer superficies paraboloides, porque esos rayos se van a concentrar en el foco. Cuando chocan con la superficie se van a concentrar en el foco y se va a ampliar esa luminosidad en el caso de que sea un faro. Otra aplicación de la parábola es la construcción de los puentes colgantes, un cable colgado entre dos. Bueno, este ya es otra. Les voy a poner como tarea a trabajar con los simuladores. Les voy a poner a que tomen captura de algunas pantallas de los simuladores. Les voy a poner a trabajar la parte analítica, a demostrar aquella fórmula que estaba allá arriba.